Mi hermana puso su fiesta el día del funeral de mi hijo. Mis padres con ella. Olvidaron que la casa es mía. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. No sé ni cómo empezar esto, la neta. Todavía siento un nudo en la garganta que a veces no me deja ni respirar, y eso que ya han pasado algunos meses. Perder a un hijo, a mí Leo, mi campeón de apenas 8 años, es como si te arrancaran un pedazo del alma a mordiscos, sin anestesia. Su risa, sus ojos curiosos, sus sueños de ser astronauta y futbolista al mismo tiempo, todo se fue en una noche de hospital helada, por esa maldita enfermedad que llegó como un ladrón sin avisar. Sofía, mi esposa, mi roca, ha sido mi único consuelo real en este infierno. Sin ella, creo que simplemente me hubiera dejado morir. Creces pensando que la familia es un refugio, ¿saben? Pero a veces, es la primera en clavarte la daga. Siempre supe que mis padres tenían una debilidad, una ceguera selectiva, por mi hermana Laura. Ella, unos años menor que yo, siempre fue la princesa de la casa. Si Laura hacía un berrinche, el mundo se detenía. Si cometía un error, ¡ay! Es que es tan sensible, hay que entenderla. Si se endeudaba hasta las cejas con tarjetas de crédito para comprarse el último celular o ropa de marca, ahí estaban papá y mamá para sacarla del apuro. Pobrecita, le está costando trabajo encontrar estabilidad. Mientras tanto, a mí, a Mateo, el responsable, el que siempre intentó hacer las cosas bien, se me exigía el doble y se me aplaudía la mitad. Tú eres fuerte, hijo, tú entiendes, era su frase favorita. Entender, sí, entendía que había ciudadanos de primera y de segunda en mi propia casa. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé hasta dónde llegaría su desconexión. Estábamos a 3 días del fallecimiento de Leo, hundidos Sofía y yo en ese limbo de dolor y trámites funerarios, cuando mi celular vibró. Era una notificación de Instagram. Tía Elena, hermana de mi madre y quizás la única con un gramo de sensibilidad en esa rama de la familia, me había enviado una captura de pantalla. Era del perfil de Laura. Una foto de ella sonriendo, con copas de champán, y el texto, preparando todo para la mega inauguración de mi casita nueva. La fiesta del año. Ni una palabra de Leo, ni un mísero pésame público. Sentí como la sangre se me helaba y luego hervía en las venas. Esperando, deseando con todas mis fuerzas que fuera un error estúpido, la llamé. Laura, dije, intentando mantener la voz firme. ¿Viste mis mensajes? Lo de Leo, el funeral es el sábado. Su voz, al otro lado, sonó fastidiada, como si la interrumpiera de algo importantísimo. Ay, sí, Mateo, qué pena lo de Leo, de verdad, soltó con la misma emoción con la que uno lamenta que se le ponchó una llanta. Pero bueno, ya tengo todo planeado para la fiesta el sábado, imposible cambiar. Ya sabes, los depósitos del catering hechos, las invitaciones enviadas, un lío. Además, y aquí vino la frase que se grabó a fuego en mi cerebro, fue algo tan repentino lo del niño, como un pequeño evento desafortunado, tú entiendes, la vida sigue y hay que celebrar los buenos momentos, ¿no? Igual te das una vuelta después del, bueno, ya sabes, para que te distraigas un poco. Colgué. No podía hablar. Pequeño evento desafortunado. La muerte de mi hijo. Temblaba de ira, de dolor, de una incredulidad que me asfixiaba. Llamé a mis padres, buscando, supongo, una pizca de cordura, de decencia. Iluso de mí. Mamá, papá, ¿ustedes sabían esto de Laura? ¿La fiesta el mismo día del funeral de su nieto? Mi madre, con su típica voz meliflua tratando de apaciguar lo injustificable, ay, mijito, no te pongas así. Tu hermana está muy ilusionada con su casa. Entiéndela, necesita esta alegría después de tanto esfuerzo. ¿Esfuerzo? ¿El esfuerzo de que yo le cediera la casa de la abuela por una renta simbólica? Mi padre fue más directo, ya estás grande, Mateo.
Un tropezón no es caída. Lo de tu hijo es muy triste, sí, pero Laura tiene derecho a ser feliz. No seas egoísta y le amargues su momento. Egoísta. Yo era el egoísta. Sofía me arrebató el teléfono. La escuché, con una calma que daba miedo, decirle a mi madre, ¿pero ustedes se escuchan? ¿Son conscientes de la monstruosidad que están diciendo? Su nieto acaba de morir y lo tratan como una inconveniencia para la maldita fiesta de su hija. ¡Qué poca vergüenza tienen! No se molesten en venir al funeral si van a estar con esa actitud. Y colgó. Me abrazó fuerte mientras yo me desmoronaba. En ese momento, supe dos cosas, que mi hijo merecía justicia, y que una parte de mi familia había muerto para mí ese día, junto con él. El sábado del funeral de Leo amaneció gris, llorón, como si el cielo mismo compartiera nuestro dolor. La pequeña iglesia estaba llena de amigos verdaderos, de la familia de Sofía, de algunos compañeros de mi trabajo que estimaban a mi hijo. Mi tía Elena estaba en primera fila, sus ojos enrojecidos y una expresión de profunda vergüenza ajena cada vez que su mirada se cruzaba con la de mi madre. Mis padres, claro, llegaron tarde, como si asistir al último adiós de su nieto fuera una obligación molesta que cumplir antes de un evento más importante. Se sentaron atrás, rígidos, incómodos, dedicándome miradas que parecían culparme por la tristeza del ambiente, por arruinarles el día. No cruzaron palabra con casi nadie. Laura y su inseparable Carlos brillaron por su ausencia. Ni una llamada, ni un mensaje decente. Solo un ridículo y barato arreglo floral con una tarjeta genérica que decía condolencias, el cual Sofía, con una dignidad admirable, pidió a uno de los encargados de la funeraria que retirara discretamente antes de que yo lo viera. Leo merece flores de verdad, no basura hipócrita, me susurró. La ceremonia fue desgarradora. Hablé, o más bien balbuceé, algunas palabras sobre mi pequeño campeón, sobre su luz, sobre el vacío inmenso que dejaba. Sofía leyó un poema que le gustaba a Leo. Lloramos, nos abrazamos, sentimos el cariño genuino de quienes sí nos querían. Pero la procesión, como dicen, iba por dentro. Sabía que a pocos kilómetros de allí, en la casa que debería ser un santuario de recuerdos de mi abuela, se estaban inflando globos y enfriando cervezas. Al final del servicio, mientras la gente nos daba el pésame, escuché, como si fuera un susurro del mismo diablo, la voz de mi madre diciéndole a tía Elena, quien estaba a su lado tratando de consolarla falsamente, bueno. Elena, ya cumplimos con esto. Ahora a ver si llegamos a tiempo para ayudar a Laurita con los últimos detalles de su fiesta. Está tan nerviosa la pobrecita con todo lo que tiene encima. Mi padre, a su lado, asintió con la cabeza, apurado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cumplimos con esto. Como si el funeral de Leo fuera un trámite, una casilla que marcar antes de pasar a lo verdaderamente importante, la pachanga de Laura. Para rematar la faena, mi tío Roberto, hermano de mi padre, un hombre corpulento, de voz estentórea y con la sutileza de un elefante en una cristalería. Se me acercó con una palmada en la espalda que casi me saca el aire. Sobrino, qué lamentable lo del chamaco. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? La vida sigue. Escuché por ahí que andas medio sentido con tu hermana por lo de su fiestecita. No seas así, hombre, la familia debe apoyarse en las buenas y en las malas. ¿Ella no tiene la culpa de tus desgracias, o sí? Lo miré con tal frialdad que hasta él pareció incomodarse un poco, porque retrocedió un paso y se fue a buscar a mis padres. Esa noche, en el silencio aplastante de nuestra casa, ahora tan vacía sin las carreras y las risas de Leo, Sofía me encontró mirando un viejo álbum de fotos. En una de ellas estaba mi abuela paterna, una mujer recia pero de gran corazón, entregándome unos papeles el día de mi graduación de la universidad. Eran las escrituras de su pequeña casa en la colonia Roma. Esta casita es para ti, Mateo, me había dicho. Cuídala. Sé que tú sabrás honrarla. No dejes que los opilotes se la quieran acabar. Los opilotes, sabía yo, eran una referencia velada a la frivolidad de Laura y a la incapacidad de mis padres para ponerle límites. Yo, conmovido por su confianza, le prometí que así sería.
Años después, tras muchas súplicas de mi madre y de Laura, quien se pintaba como una víctima desamparada que no podía pagar una renta decente, mientras yo la veía gastar en bolsas de diseñador y viajes de fin de semana, accedí a que viviera allí pagando una cantidad simbólica, casi ridícula. Un error. Un terrible error de juicio alimentado por una culpa que mis padres se habían encargado de sembrarme. No podemos seguir así, Mateo, me dijo Sofía con una voz suave pero firme, sacándome de mis recuerdos. Te están matando en vida. Leo no merecía esto. Y tú tampoco. Tomé el teléfono y marqué el número de Ricardo, mi compadre y uno de los mejores abogados de la ciudad. Le conté todo, desde la frase de Laura sobre el evento menor hasta el comentario de mi madre en el funeral, y finalmente, la historia de la casa de la abuela. Ricardo escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo, compadre, tienes todas las de ganar y toda la razón moral del mundo. Esa casa es tuya y solo tuya. Podemos enviar una notificación de cese y desista para la fiesta de inmediato y luego un aviso de desalojo formal. O, si te sientes con fuerzas, puedes ejercer tu derecho de propietario el mismo día y aguarles la fiesta de la forma más directa posible. ¿Qué prefieres, la vía diplomática que sabes que va a fallar, o la acción directa que te dé un poco de paz? La pregunta quedó flotando en el aire. Paz. Era lo único que anhelaba. Y si para conseguirla tenía que desatar una guerra, que así fuera. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de duelo profundo y una creciente, fría determinación. Sofía, con ese instinto protector que la caracteriza, se dedicó a investigar discretamente en redes sociales. Lo que encontró solo añadió más leña al fuego de mi indignación. Fotos de Laura en lo que parecían tiendas caras, probándose vestidos ostentosos, con leyendas como eligiendo el outfit perfecto para brillar en mi noche. Vimos comentarios de Carlos, su novio tapete, adulándola con emojis de corazones y fueguitos. Incluso hubo un post críptico de Laura que decía algo así como, a palabras necias, oídos sordos. Hay gente que simplemente no soporta ver la felicidad ajena. Pero su envidia es mi fuerza. La rabia me ahogaba, pero Sofía me tomaba la mano, guarda esto, Mateo. Que vean que no actúas a ciegas. La presión de mi familia no tardó en llegar. Mis padres me llamaron varias veces. Ya no había rastros de condolencias forzadas por Leo. Ahora el tono era de reproche, de exigencia. Mateo, nos llegó el chisme de que andas con ideas raras sobre la casa de tu hermana, empezó mi madre con voz lastimera. Esa casa, moralmente, también le pertenece a ella, es la única propiedad de la abuela que la abuela me dejó a mí en su testamento, mamá, la interrumpí, más cortante de lo que nunca había sido con ella. Y Laura vive ahí casi gratis desde hace años por mi buena voluntad, una buena voluntad que acaba de pisotear junto con la memoria de mi hijo. Pero es tu hermana, Mateo, insistió mi padre. No vayas a hacer una tontería, una escena. Nos vas a avergonzar a todos frente a nuestras amistades. ¿Qué van a pensar? Mi tío Roberto también se unió al coro de los cínicos. Su llamada fue menos sutil. Óyeme bien, sobrino, me ladró. Más te vale que te dejes de niñerías. Si le arruinas la fiesta a mi Laurita, a mi sobrina consentida, te las vas a ver conmigo. Y créeme que no te va a gustar. Colgué sin responderle. La amenaza era tan ridícula como él. En medio de este acoso, tía Elena fue un pequeño faro. Me llamó, con la voz entrecortada. Sobrino, intenté hablar con tu madre, con tu padre. Les rogué que hicieran entrar en razón a Laura, que por humanidad cambiaran la fecha de esa maldita fiesta. ¿Sabes qué me dijo tu madre? Que era una traidora, una metiche, y que si tanto me importaba, que no me apareciera por la fiesta. Me colgó. Suspiró. Lo siento tanto, Mateo. Son un caso perdido. Haz lo que tengas que hacer para protegerte y para honrar a Leo. Pero cuídate mucho, por favor. Esa gente está ciega. Sus palabras, aunque tristes, reforzaron mi decisión. No estaba loco. No estaba exagerando. Con Ricardo y Sofía, trazamos el plan con la precisión de una operación militar.
Primero, Ricardo verificó y obtuvo copias certificadas de todos los documentos de propiedad de la casa. No había fisuras legales, era mía, punto. Segundo, decidimos no enviar ninguna notificación previa. Queríamos evitar que Laura se victimizara anticipadamente o que mis padres intentaran alguna jugada legal o emocional de último minuto para detenerme. El factor sorpresa era crucial. Laura debía sentir el golpe en toda su magnitud, en su momento de supuesto triunfo. Tercero, llegaríamos a la casa el sábado de la fiesta, pero al menos una hora antes de la hora oficial de inicio, para encontrarla con la guardia baja y con pocos invitados aún. Cuarto, Ricardo estaría presente en todo momento, no solo como mi amigo, sino como mi representante legal y testigo. Su calma y conocimiento serían vitales. Quinto, el día anterior, Ricardo haría una llamada informativa a la comandancia de policía de la zona, explicando que el propietario legítimo de un inmueble podría necesitar asistencia para remover a personas no deseadas de su propiedad debido a una disputa familiar, sin solicitar una intervención formal aún, solo para que estuvieran al tanto y su respuesta fuera rápida si la situación escalaba. Sexto, y esto fue idea de Sofía, ella grabaría discretamente toda la interacción con su celular. Por si intentan tergiversar las cosas después, que quede claro quién dijo qué, argumentó. Los días previos a ese fatídico sábado fueron un infierno de ansiedad. Apenas dormía. Las imágenes de la carita sonriente de Leo se mezclaban con la voz cruel de Laura y la frialdad incomprensible de mis padres. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no era demasiado drástico. Sofía, leyéndome el pensamiento, me tomaba la mano cada noche. Lo haces por Leo, mi amor, me susurraba. Lo haces por tu dignidad. Y lo haces por nosotros, para poder empezar a sanar de verdad. Y así, con el corazón encogido pero el espíritu armado de una justicia largamente postergada, esperamos el día D. El sábado llegó con una luz promisa, como si el sol se negara a iluminar la infamia que estaba por ocurrir. Por la mañana, Sofía y yo, en la más estricta intimidad, fuimos al pequeño nicho donde descansaban las cenizas de Leo. Dejamos flores frescas, sus juguetes favoritos, y le hablamos en susurros, prometiéndole que su memoria sería honrada y que su padre no permitiría que nadie la manchara. Fue un momento de profunda tristeza, pero también de una extraña serenidad, como la calma que precede a la tormenta perfecta. Temprano en la tarde, tal como lo habíamos planeado, enfilamos hacia la colonia Roma. El estómago se me revolvía con cada metro que avanzábamos. Sofía conducía, su rostro sereno pero sus nudillos blancos sobre el volante. Ricardo iba en el asiento trasero, repasando mentalmente los puntos clave, supongo. Al llegar a la calle de la casa de mi abuela, de mi casa, ya se escuchaba una música festiva a un volumen considerable. Había un par de camionetas de catering estacionadas y algunos coches de lujo que seguramente pertenecían a los primeros invitados o a los amigos más cercanos de Laura, esos que llegan temprano para ayudar. Respiré hondo. ¿Lista, mi amor?, le pregunté a Sofía. Ella asintió, sus ojos fijos en los míos, llenos de amor y determinación. Contigo hasta el fin del mundo, Mateo. Ricardo nos dio una palmada en el hombro. Tranquilos. Todo saldrá bien. Tienen la razón y la ley de su lado. Caminamos hacia la puerta. Toqué el timbre. Después de unos segundos, abrió Carlos, el novio de Laura. Estaba vestido con una guayabera que le quedaba un poco apretada y sostenía una cerveza en la mano. Al vernos, su sonrisa se congeló y palideció visiblemente. Mateo. Sofía, qué sorpresa, balbuceó, mirando nerviosamente hacia el interior de la casa. Laura está, arreglándose. Pero pasen, ¿gustan algo de tomar? Carlos, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Gracias, pero no venimos a la fiesta. De hecho, la fiesta se cancela. Necesito que tú y Laura saquen sus cosas más importantes hoy mismo. El resto, tienen una semana para llevárselo. Carlos parpadeó, confundido. Pero, ¿de qué hablas, Mateo? Los invitados ya están por llegar.
En ese instante, Laura apareció detrás de él, radiante como un sol negro, enfundada en un vestido rojo carísimo que seguramente costó más que varios meses de la renta simbólica que pagaba. Su cabello y maquillaje eran impecables. Al vernos, su expresión de triunfo se transformó en una mueca de desagrado. ¿Qué demonios significa esto?, espetó, mirándome de arriba a abajo con desprecio. Mateo. ¿No te dije que si querías venir te aparecieras más tarde? Estamos súper ocupados. ¿Y tú?, le dijo a Sofía, ¿quién te invitó? Fuera de mi casa, los dos. Y seguridad, gritó al aire, como si realmente tuviera un equipo de gorilas a su disposición. Saqué lentamente del portafolio que llevaba Ricardo una copia certificada de las escrituras de la casa. Se la extendí. Corrijo, Laura, dije con la mayor calma que pude reunir. Fuera de mi casa. Esta propiedad es mía, legalmente, como puedes ver aquí. Señalé el documento. Y después de tu repugnante falta de respeto hacia la memoria de mi hijo, después de llamarlo un evento menor, y después de años de aguantar tus egoísmos, tus abusos y la complicidad de nuestros padres, se acabó. Hoy, aquí, no habrá ninguna fiesta. Sofía, a mi lado, levantó sutilmente su celular, asegurándose de que la cámara captara todo. Y tenemos testigos y pruebas de tus palabras sobre Leo, Laura, añadió con voz clara. Llamarlo evento menor fue lo último. Laura nos miró como si le hubiéramos hablado en arameo. Luego, su rostro se congestionó. Estás completamente loco. Delirando. Esta es mi casa. Papá y mamá me la dieron. Y lárgate de aquí antes de que llame a la policía y te saque a patadas por invasión y por acosador. Justo en ese momento, como si hubieran sido convocados por los gritos de su hija predilecta, aparecieron mis padres, seguidos muy de cerca por mi tío Roberto. Venían sonrientes, cargando una enorme fuente con bocadillos y una caja de lo que parecía ser vino caro. Al ver la escena en la puerta, Laura desencajada, Carlos petrificado, nosotros tres firmes, sus sonrisas se borraron. Mateo. Por el amor de Dios santo, exclamó mi madre, dejando caer casi la fuente. ¿Qué escándalo es este ahora? Deja a tu hermana en paz de una buena vez. Siempre tienes que ser el centro de atención. Y siempre has sido un envidioso y un problemático, rugió mi padre, con la cara roja. ¿No soportas verla feliz? Nos estás avergonzando delante de todos. Mi tío Roberto, fiel a su estilo, se sumó al linchamiento verbal, ya sabía yo que este resentido iba a armar algún numerito. Es un amargado. Llamen a la policía para que se lleven a este loco. Adelante, llámenla, respondí, señalando a Ricardo. Ricardo aquí presente es mi abogado. Y la policía, de hecho, ya está informada de que el dueño legítimo de esta propiedad podría necesitar asistencia para desalojar intrusos el día de hoy. La mandíbula de mi padre casi golpea el suelo. Laura empezó a gritar que llamaría a su abogado, uno mucho mejor que Ricardo. Mi compadre solo sonrió con tranquilidad. Que lo haga, está en su derecho. Mientras tanto, dijo dirigiéndose a un par de parejas que justo llegaban y nos miraban con la boca abierta, les informo que, por órdenes del propietario legal de este inmueble, el evento programado para hoy ha sido cancelado. Les agradecemos su comprensión y les pedimos amablemente que se retiren. La gente, visiblemente incómoda y confundida, empezó a cuchichear y, uno a uno, a dar media vuelta y alejarse rápidamente. La humillación en el rostro de Laura era un poema. Pasó de la ira a las lágrimas de cocodrilo, y de ahí a los insultos más bajos contra mí y contra Sofía. Me las vas a pagar, Mateo. Siempre me has odiado, siempre has querido destruirme. Carlos intentaba calmarla, llevársela adentro, pero ella lo empujaba y seguía gritando. La música festiva que aún sonaba desde el interior de la casa parecía una burla macabra a la escena que se desarrollaba en la puerta. Su fiesta del año se estaba desmoronando ante sus propios ojos, y ella era la única responsable. La situación amenazaba con salirse de control. Laura no paraba de gritar, mis padres la secundaban acusándome de ser un monstruo desalmado, y tío Roberto parecía a punto de intentar alguna estupidez física.
Ricardo, con una calma que envidié, hizo una llamada discreta desde su celular. Sí, oficial, soy Ricardo Herrera. Estamos en la dirección que le proporcioné. La situación se está tornando un poco tensa. Agradeceríamos su presencia para mantener el orden, por favor. No pasaron ni 10 minutos cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se detuvo frente a la casa. Dos oficiales, un hombre y una mujer, bajaron con actitud profesional pero alerta. Se acercaron y el oficial preguntó quién era el señor Mateo Vargas. Levanté la mano. Soy yo, oficial. Recibimos un aviso de una posible alteración del orden en una propiedad privada, dijo la oficial, dirigiéndose a todos. ¿Alguien puede explicar qué sucede? Ricardo dio un paso al frente. Oficiales, buenos días. Soy el abogado del señor Vargas, propietario de este inmueble, dijo, mostrando su identificación y una copia de las escrituras que los policías revisaron con atención. El señor Vargas ha decidido cancelar un evento privado que se iba a realizar aquí y ha solicitado a estas personas, señaló a Laura, mis padres y tío Roberto, que desalojen la propiedad. Ya que la señorita Laura Vargas ocupaba el inmueble bajo un acuerdo verbal que mi cliente ha decidido revocar debido a serias disputas personales e incumplimientos. Laura explotó, es mentira. Esta casa es mía. Él me la quiere robar, oficial. Es un envidioso. El oficial la miró con seriedad. Señorita, ¿tiene usted algún documento que acredite su propiedad o un contrato de arrendamiento vigente? Laura balbuceó algo sobre un acuerdo familiar, que sus padres eran testigos. Mis padres intentaron intervenir, pero el oficial los cortó con firmeza. Señores, con todo respeto, un acuerdo verbal familiar es complicado. Lo que tenemos aquí es un título de propiedad a nombre del señor Mateo Vargas. Legalmente, él tiene el derecho de decidir quién entra y quién no a su propiedad, y si desea que se cancele un evento. Luego, dirigiéndose a mi hermana y al resto de mi familia, les voy a pedir que, por favor, se retiren del inmueble o permitan que los invitados que aún pudieran llegar se retiren pacíficamente para evitar mayores problemas. Si se niegan, podríamos estar hablando de allanamiento de morada, y eso sí es un delito. La palabra delito pareció tener un efecto. Tío Roberto fue el primero en callarse y retroceder. Mis padres miraban a los oficiales con una mezcla de furia e impotencia. Laura, al ver que la ley no estaba de su lado, rompió en un llanto rabioso y desconsolado, acusándome de ser lo peor que le había pasado al mundo. Carlos, superado por la situación, apenas podía sostenerla mientras ella pataleaba. Derrotados, mis padres y tío Roberto empezaron a insultarme en voz baja, con epítetos como malagradecido, desnaturalizado, cruel. Pero ya no había fuerza en sus palabras, solo el veneno amargo de la derrota. Se vieron obligados a retroceder hacia la calle, observando cómo los últimos vestigios de la fiesta del año se esfumaban. Mi madre, en un último intento desesperado de manipulación, se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas teatrales. Mijito, Mateo, ¿cómo puedes hacernos esto? ¿A tu propia sangre? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Antes de que yo pudiera responder, Sofía se interpuso, su voz tranquila pero cargada de acero. Señora, con todo respeto, la sangre de su nieto Leo no pareció importarle mucho hace unos días cuando planeaban esta fiesta, ¿verdad? Mateo ya tomó una decisión. Y nosotros, como su verdadera familia, lo apoyamos. Mi madre la fulminó con la mirada, pero no dijo nada más. Dio media vuelta y se fue con mi padre, arrastrando los pies. Una vez que la casa estuvo despejada de la presencia tóxica, y con los oficiales como testigos de que no hubo violencia, Mateo llamó al cerrajero que ya estaba esperando discretamente en la esquina, según el plan de Ricardo. En menos de media hora, las cerraduras de todas las puertas de acceso fueron cambiadas. Le entregué una de las nuevas llaves a Ricardo. Por favor, coordina con Carlos o con mis padres. Tienen 24 horas para sacar las pertenencias personales de Laura, supervisados por ti o alguien de tu equipo. Lo que quede después de ese plazo, lo almacenaremos por una semana en una bodega. Si no lo reclaman, se donará a la caridad. Esa misma noche, tía Elena me llamó.
Su voz sonaba aliviada, aunque con un dejo de tristeza. Sobrino, me enteré de todo por el chat familiar, bueno, el que tienen ellos. Están que trinan, te pintan como el mismísimo demonio. Pero no sabes el alivio que siento en el fondo, aunque también estoy triste por cómo tuvo que ser todo. Hiciste lo correcto. Ese monstruito de tu hermana y tus padres necesitaban este alto desde hace años. Me contó que la noticia había corrido como pólvora y que, aunque algunos parientes lejanos me criticaban sin saber la historia completa, otros, en privado, le habían expresado su apoyo. Al caer la noche, Sofía y yo estábamos en la sala de esa casa, ahora verdaderamente mía. Estábamos agotados, física y emocionalmente. Pero había una extraña calma en el aire. La casa estaba en silencio. No había música estridente, no había gritos ni risas falsas. Solo el eco de un día terrible, pero profundamente necesario. Había un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar a respirar. Al día siguiente, el ambiente era tenso pero controlado. Laura, acompañada por un Carlos cabizbajo y mis padres, quienes no me dirigieron la palabra y solo me lanzaban miradas cargadas de odio, se presentó para recoger sus pertenencias. Ricardo estuvo presente, junto con 2 jóvenes de su despacho, para supervisar que todo se hiciera en orden y que no se llevaran nada que no les correspondiera o causaran algún daño a la propiedad. Fue un desfile silencioso y sombrío de cajas, bolsas de ropa, muebles pequeños y chucherías que Laura había acumulado. Ella intentó montar una escena dramática un par de veces, lloriqueando sobre lo injusto de la situación, pero la presencia de los abogados y la firmeza de Ricardo la contenían. Se llevaron lo esencial, dejando atrás un rastro de desorden y mal gusto que hablaba mucho de su paso por allí. Una vez que se fueron, y con la certeza de que esa puerta se había cerrado para siempre, Sofía y yo, con la ayuda de algunos amigos verdaderos y de tía Elena, quien se apareció con una sonrisa tímida y un termo de café, empezamos la tarea de limpiar la casa. No solo la suciedad física, sino también la energía tóxica que parecía impregnada en las paredes. Sacamos bolsas de basura, objetos olvidados, y con cada cosa que desechábamos, sentíamos que nos liberábamos un poco más. Fue un proceso catártico, como un exorcismo. Durante las semanas siguientes, tuvimos que tomar una decisión sobre el futuro de la casa. Una parte de mí quería venderla y no volver a poner un pie allí. Pero otra parte, la que recordaba las palabras de mi abuela, sentía que debía honrar su legado de una forma más significativa. Hablamos mucho, Sofía y yo. Finalmente, tomamos un camino que nos llenó de una paz agridulce. Decidimos remodelarla un poco y ponerla en renta a un precio justo. Y el dinero íntegro de esa renta, cada mes, lo destinaríamos a una fundación que apoya a niños con la misma enfermedad rara que se llevó a Leo, y a otra que brinda acompañamiento a padres en proceso de duelo. Era nuestra forma de transformar el dolor y la traición en algo positivo, una pequeña luz en memoria de nuestro hijo. Que la casa que fue escenario de tanta mezquindad, ahora sirviera para aliviar el sufrimiento de otros. El muro de silencio con mis padres, Laura y tío Roberto se mantuvo inquebrantable. Ellos intentaron, al principio, llegar a mí a través de otros familiares, enviando mensajes cargados de chantaje emocional, de culpas, de amenazas veladas sobre cómo la familia es sagrada y cómo me arrepentiría de mi soledad. Pero yo fui inflexible. Sofía actuó como mi escudo, filtrando llamadas y mensajes, protegiendo nuestra frágil paz. Con el tiempo, los intentos se hicieron más esporádicos, hasta cesar casi por completo. Poco a poco, Sofía y yo empezamos a reconstruir nuestras vidas. El duelo por Leo es una herida que nunca cerrará del todo, pero aprendimos a vivir con ella, a recordarlo con amor y alegría, no solo con tristeza. Retomamos la terapia de duelo, que habíamos interrumpido por todo el drama familiar. Nos reconectamos como pareja, nuestra relación fortalecida por la tormenta que habíamos atravesado juntos. Encontramos nuevas formas de honrar la memoria de Leo, plantamos un hermoso roble en un parque cercano, creamos un pequeño álbum digital con sus mejores momentos que vemos de vez en cuando, y cada año, en su cumpleaños. Hacemos una donación especial a la fundación.
Tía Elena nos mantenía informados, muy de vez en cuando, sobre la otra parte de la familia. Nos contó que la dinámica familiar estaba fracturada. Algunos parientes, los más sensatos o los que conocían la verdadera historia, habían tomado distancia de mis padres y de Laura, cansados de su toxicidad. Otros, los más tradicionales o los que temían el conflicto, nos criticaban en voz baja, pero sin mucha convicción. Laura, al parecer, batallaba para mantener su estilo de vida sin el subsidio de la casa y la ayuda constante de mis padres, quienes a su vez se habían vuelto más amargados y resentidos, culpándome de todas sus desgracias y de su creciente aislamiento social. No sentí alegría al escuchar esto, solo una triste confirmación de que había tomado la única decisión posible. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si las cosas pudieron ser diferentes. Pero la respuesta siempre es la misma. Perder a Leo casi me destruye por completo. La traición de aquellos que debían ser mi mayor apoyo casi lo logra. Pero en el fondo de ese abismo de dolor y decepción, encontré una fuerza que no sabía que poseía. La casa era solo un bien material, sí, pero recuperarla, y el modo en que lo hice, significó recuperar mi dignidad, mi autoestima, y sobre todo, honrar a mi hijo de la única manera que esa gente me dejó, cortando de raíz el cáncer emocional que nos consumía a todos. La paz, esa que tanto anhelaba, tiene un precio muy alto. A veces, ese precio es la soledad de saber que tu propia sangre te dio la espalda en el peor momento de tu vida. Pero es paz, al fin y al cabo. Y Sofía y yo, y el recuerdo puro y luminoso de nuestro Leo, merecemos esa paz. El evento menor que mi hermana mencionó con tanta displicencia, se convirtió, irónicamente, en su propia gran caída y en el catalizador de mi dolorosa pero necesaria liberación. Y eso, amigos, es algo que ninguna fiesta, por muy grande que sea, podrá celebrar jamás.